El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidos, bienvenidas al Rumor de la Discordia, hoy jueves 24 de agosto del 2023, Pepe Toral. ¿Qué tal, Ángel Melgoza? ¿Cómo estás allá por Nueva York? Todo muy bien, Pepe. Pues acá felices de estar iniciando una tercera temporada, también con invitada muy especial. Y ahorita vamos a comentar como de la importancia que tiene un programa como este, porque creo que es también significativo, después de hablar de tanta violencia, también hablar de estos procesos. Sí, definitivamente tenemos una invitada a quien le agradecemos mucho haber aceptado platicar con nosotros, y una invitada internacional además, ya nos platicará alguien cuántos años tiene por acá por México, pero que nos va a ayudar un poco a alejarnos la visión de ese panorama de la violencia inmediata, de pues este conflicto. Hay quien habla incluso guerra, ¿no?, que estamos atravesando en México, y qué hacer justo para buscar la paz en este tipo de conflictos. Aline, Vani, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, hola Ángela y Pepe, gracias por recibirme hoy. No, pues gracias por la desmañanada. Y Pepe, tú eres una de esas personas que habla justo del tema de la guerra, ¿no? Ya en el programa pasado por ahí también compartían los compañeras de 5 de junio Memoria, que también yo creo que ahorita vamos a hablar de ese proceso de memoria y de lo que significa ese espacio del antimonumento y todo lo que ha venido sucediendo también en Guadalajara. Pero bueno, ya ellos lo compartían en el episodio diciendo como, pues retomando algunas de tus palabras y ese proceso pues muy necesario que tendríamos que estar comenzando a atravesar, o si ya se está atravesando. Ahorita vamos a platicar contigo sobre eso, Aline, de memoria y de resignificar pues todas estas violencias que vivimos. Para las personas que no te conocen, Aline, te voy a presentar. Tú eres una fellow de esta asociación Mercator, si no me equivoco, Mercator Fellow, y trabajas en la movilización de métodos transdisciplinares para las prácticas estéticas y políticas de prevención y conmemoración de la violencia. Como fellow, trabajas para Swiss Peace, para el International Crisis Group y para el Comité Internacional de la Cruz Roja, también en temas de justicia transicional, militarización y enfoques humanitarios para la búsqueda de personas desaparecidas. Eres codirectora del Laboratorio de Visibilidad para la Transformación y encargada de investigación en este proyecto que vamos a platicar, Bosque de la Esperanza, cuyo objetivo pues es el desarrollo teórico y la creación práctica de un memorial virtual e inmersivo para las víctimas de desapariciones forzadas en México. Por ahí, Pepe. Pues muchas gracias, sí. Aline, pues bueno, primero que nos cuentes un poco de este proyecto que, pues si bien todavía no llega, entiendo, a Jalisco, sí está ya presente, están trabajando desde hace tiempo en el Bosque de la Esperanza con colectivos, con familiares de personas desaparecidas en México, en otros estados. Pues un poco primero que nos platiques, ¿no?, del proyecto, cómo va, en qué consiste, y que justamente se trata de mantener en la memoria a víctimas de este pues conflicto, esta situación de violencia, o que algunas personas interpretamos incluso como una guerra pues no reconocida, no declarada, no convencional, en el sentido de que no hay como que un bando y otro bien definidos, pero que finalmente pues sí afecta en situaciones de violencia extrema, como es el caso de las desapariciones. Entonces, bueno, Aline, primero cuéntanos, ¿no?, en qué consiste este Bosque de la Esperanza y por qué es importante pues este tipo de acciones desde la sociedad civil para mantener en la memoria, en este caso, a las víctimas de desaparición en México. Sí, muchas gracias, Pepe. Creo que, Ángel ya inició a explicar un poquito el proyecto. En general es un proyecto, el Bosque de la Esperanza es un proyecto gestionado, colaborativo a largo plazo, que busca facilitar el acceso a la derecho de la memoria en diversas regiones de México. La idea es que con cada etapa del proyecto van a poder juntarse más personas, más colectivos de México. Y el proyecto en general, allá propone un memorial autogestionado, inmersivo y virtual para las víctimas de desaparición en México.
En concreto, el proyecto justo busca conectar espacios de memoria y protestas, conocidos como los árboles de la esperanza. Es una práctica desde muchos años, de hecho desde 2015, en donde nacieron los árboles de la esperanza en Coahuila, en Torreón, y también nace de muchos diferentes lugares en el mundo. La práctica de crear árboles de la esperanza es una práctica internacional. Había muchos diferentes contextos en cual había estos árboles. Y la idea ya es justo como conectar las colectivas, sus árboles y los listones que cuelgan a través de una plataforma virtual que se llama el Bosque de la Esperanza. Y de hecho el proyecto para cada persona construye un memorial físico expresado como un listón que se colga en un árbol de la esperanza. Y algunos de los árboles son preexistentes y otros serán nombrados allá. Y cada listón allá... perdón, sí, adelante. ¿Cómo es, digamos, físicamente, que nos puedes describir? O sea, para quienes no han visto un árbol de la esperanza físico, estos memoriales que ya existen, ¿cómo son y qué son estos listones que mencionas? Sí, exactamente. Son árboles, muchas veces son puestos en espacios muy visibles, digo como zócalos en municipios, en ciudades, y allá se cuelgan listones, como listones de papel, listones de plásticos, normalmente con los rostros y los nombres de los desaparecidos, de color normalmente. Entonces, como hay varios lugares, en Jalapa, por ejemplo, había un árbol navideño de listones con los rostros de personas. En Torreón, justo en Baja California, hay varios lugares. En Ensenada hay un lugar muy conocido con un árbol de la esperanza. Entonces, sí, así se nota. Exactamente. Y justo el proyecto allá trata de enlazar y conectar estos listones que ya existen en los espacios físicos a través de un código QR que enlaza la plataforma en línea, donde familiares después pueden publicar audios, vídeos, imágenes y textos, recetas, lo que sea. De hecho, sería un espacio muy individual, co-creado por las familias. Pueden ser vídeos también como playlists en Spotify, poemas, todo lo que ellas quieren para recordar a sus seres queridos. Y esto contenido y sus metadatos, de hecho, que son propiedad exclusiva de las familias que participan en este proyecto, generan árboles virtuales donde visitantes pueden navegar entre recuerdos individuales que habitan un bosque de la memoria colectiva. Y justo como crear todo esto era parte de nuestra fase de investigación, que ya estamos en la segunda fase, y en la primera justo nos tocó co-crear todas estas partes, qué significa memoria, qué es importante para las familias que quieren tener en estos espacios virtuales. Entonces esto co-construimos en esta primera fase que teníamos al inicio de este año. Oye, Aline, por ejemplo, tú que tienes esta experiencia documentando o siguiendo otras prácticas de estos bosques de la esperanza en otras partes del mundo, ¿por qué deciden como fortalecer esto que si bien ya se venía dando de alguna manera, ¿no? En Coahuila, como mencionas, ¿por qué deciden ustedes como sumarse a esa práctica? ¿Qué se ha visto en otras partes del mundo quizás que tú rescatas y que a ti te gustaría quizás en lo personal ver que se lograra también aquí en México? Uh-huh. Bueno, primero que nada, creo que uno de las experiencias más importantes allá es justo como, y hablando de una justicia transicional, es que memoria y, actividades de memorias pueden fortalecer una justicia o triggear una justicia transicional en contextos en cual los otros pilares de una justicia transicional, se habla de 4 pilares y justo en los años pasados desde la ONU también se juntó un quinto pilar que es la memoria. Entonces, en estos contextos, en cuales otros pilares de la justicia transicional a veces no son tan fácil llegar o todavía no existen o no hay voluntad política para llegar a estos, justo como iniciativas de memoria pueden cambiar mucho y allá tener un impacto muy grande. Es algo muy
típico y importante que la memoria nace desde la sociedad civil, también para crear la memoria y como también tener una memoria dentro del presente. Y eso es un poquito la experiencia que teníamos. Yo trabajé para mi tesis en México con varios colectivos y allá también surgió un poquito la idea de este espacio virtual, hablando con varios colectivos y de hecho somos un equipo de 3 personas en la coordinación del equipo y uno de los colectivos hasta encontrarte de Irapuato se acercó a Sergio Beltrán García, que es uno de los integrantes de nuestro equipo, en el año pasado para iniciar a realizar este proyecto virtual. Entonces era una iniciativa, una idea desde los colectivos, se acercaron a nosotros y nosotros como 3 personas iniciamos a colaborar en este bosque. Entonces yo me encargo de todo de las investigaciones y Sergio justo se enfocó en el diseño del parte físico tal como el parte virtual y tenemos una tercera persona, Mayra Griffiths, que hace un cortometraje y toda la documentación fotográfica tal audiovisual, exactamente. Aline, tú ya nos platicas cómo, pues, a nivel internacional se ve la memoria como uno de los pilares de la justicia transicional, estas formas de justicia, digamos, que emergen en torno a un conflicto y en donde se busca dar, pues justo, ¿no? Justicia, dar verdad a las víctimas, no por la vía formal de, pues, una denuncia formal, un juez, sino es una forma alternativa justo para atender grandes cantidades de víctimas en un conflicto. Pero, digamos, eso, ¿cómo tú lo ves ya en palabras de la gente que has entrevistado como parte de tu investigación? Es decir, ¿qué te dicen las mamás, los papás, los hermanos de las personas desaparecidas sobre por qué es importante la memoria de las víctimas, en este caso, en México, de la desaparición? ¿Qué es lo que te han contado? Uh-huh. Creo que son dos vías diferentes allá y 2 comentarios muy importantes que surgieron, en este contexto. De una manera creo que es muy importante y siempre era muy importante para las familias para sí tener un espacio para conmemorar y también lamentar a los desaparecidos. Entonces, como allá justo todo el contexto en cual sí hay una competencia sobre sobre el derecho a la memoria en México, en cual es muy politizado todo el tema de memoria y también depende mucho del colectivo y depende mucho de las familias si tienen este derecho y el acceso a la memoria. Entonces, allá una de las cosas más importantes para las familias es justo sí poder conmemorar, poder poner estos árboles en el público, que en muchos estados, en muchos municipios no está permitido. Entonces, es una de las cosas más importantes. Del otro lado, la memoria allá también sirve mucho para las familias para rehumanizar a las víctimas en contextos en cual todavía hay mucho estigma, mucho revictimización a través de narrativas, corrientes y narrativas, comunes también desde el gobierno, en cual todavía hay mucho estigma en las víctimas en general. Toca como combatir estos estigmas a través de la memoria, rehumanizar a las víctimas, contar sus historias y así como también triggerar un entendimiento en una audiencia no afectada, en toda la gente que todavía no tiene esta empatía para entender lo que está pasando, lo que estén viviendo las familias. Entonces, eso es una parte también muy integral para las familias, justo poder trabajar en esta rehumanización, en estos procesos en cual también se juntan personas a un árbol en un espacio público y ven los rostros de las desaparecidas y pueden leer sobre su vida, pueden leer sobre su comida favorita, sobre su deporte favorito. Entonces, esas son cosas que también son muy importantes para las familias, para recrear y institucionalizar la memoria. Sí.
Dices triggerear, que sería algo así como disparar, ¿no? O detonar, y también algo por ahí, quizás las narrativas dominantes, ¿no? Hablando justo Sí. de esto, Aline, me parecía bastante interesante cómo buscaban también eso, como lo que ya vienes diciendo, cómo podíamos hacer que públicos que no hemos sido afectados quizás o que no estamos directamente implicados sintieran esta empatía y se diera ese proceso como de rehumanización. Me gustaría escuchar cuál ha sido la experiencia que ya llevan, porque sé que tienen este trabajo de campo de marzo a junio. Entiendo que estuvieron de este año trabajando con estos colectivos ya en campo en Baja California, en Guanajuato y en Veracruz. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia trabajando con los colectivos y con las personas, digamos, con las que se busca empatizar, con los que no estamos quizás en esos colectivos? Sí, justo, bueno, creo que esta colaboración y todo lo que hicimos en el trabajo de campo en la primera fase del proyecto es lo más importante en general para el proyecto. Es que nosotros somos 3 coordinadores, pero nunca queríamos tomar un papel de liderar un proyecto, porque es muy importante que justo todo esto viene de los colectivos. Entonces era el parte más importante para nosotros, tener esos espacios con los colectivos para juntar las ideas, para escucharles bien, para tener la confianza, para que también nos cuenten todas las experiencias a través de, en creando estos espacios de memoria y juntar estas experiencias para después, programar todo el parte virtual también. Entonces lo que hicimos en esta primera fase justo era trabajar en estos temas y co-crear un código de conducta, por ejemplo, en cual se defina cómo queremos trabajar juntos, y que también es importante para los colectivos cuando trabajan con otros colectivos. Como ya dijiste, estuvimos trabajando en varios estados con diferentes colectivos. Entonces allá lo más importante justo era crear una base de colaboración para que las familias se sienten cómodas y con confianza para establecer este proyecto. Y después, sí, justo era toda la co-creación de estos espacios virtuales. Era muy interesante, había como ver las diferentes perspectivas de diferentes estados. Son experiencias, aunque la desaparición en general es una experiencia que se lleva y como se tiene en todos los estadios, son experiencias muy distintas. A veces son patrones de desaparición muy distintos, y eso significa experiencias muy distintas. Hemos enfocadonos en varios contextos, hablando con hijas, con madres, con papás, con hermanos, hermanas, con tías, tíos, primos, primas, allá. Y allá también hablar de las diferencias en cómo están conmemorando, qué son cosas importantes para rehumanizar a estas personas. Entonces, y juntando todas estas experiencias, nos fuimos ahorita a la segunda fase del proyecto, y justo estamos en esto. Ya teníamos los talleres en Veracruz y Guanajuato el fin de semana pasado, y ahorita el jueves nos lanzamos a Tijuana, Mexicali y en Ensenada. Y allá en esta segunda fase lo que hicimos es justo, ya tenemos un prototipo de la plataforma en el virtual. Trabajamos con Data Cívica, que programaron todo este parte, y ahorita nos tocaría como justo regresar a las familias, mostrarles el prototipo y ver si esto corresponde a todas las ideas que ellas tenían en la primera fase, y si están de acuerdo, qué quieren cambiar, si entienden la plataforma y todo esto. Entonces, justo como allá tener la co-creación y siempre tener los mecanismos para checar si esto de verdad corresponde a lo que quieren, era muy importante. Muy bien. Aline, acá en Guadalajara, pues ha habido muchos casos de personas desaparecidas que pues indignan a la sociedad. Hubo unos árboles que, si bien no son exactamente como tú los describes, ¿no? Con los listones de las personas desaparecidas, sí hubo un par de árboles que se sembraron en el contexto de 3 estudiantes desaparecidos de cine, que en el municipio de Tonalá, si no me equivoco, fue en el año 2018. Desaparecen estos 3 jóvenes
y se instalan por parte de compañeros de ellos un árbol de la memoria. Se hace como un jardín, ¿no?, de la memoria, ¿no? Donde, ahí en la glorieta, exacto, de las y los desaparecidos. Exacto, ¿no? Es un espacio muy simbólico ya de por sí para las familias, y en ese lugar se coloca un macetón con 3 árboles que representaban a esos 3 jóvenes desaparecidos, y se le colocaron los nombres de otras personas desaparecidas. Tiempo después, si no me equivoco, 1 o 2 años después de los hechos ocurridos acá el 4, 5 y 6 de junio de 2020, donde en particular el 5 de junio, pues elementos de la policía desaparecen a decenas, inclusive hay quien habla más de 100 jóvenes que estaban protestando por una ejecución extrajudicial, pues se les desaparece, se les tortura. Afortunadamente todos aparecen con vida, pero pues no hubo una justicia realmente sobre ese caso, y también se instaló un árbol. Todo esto para decir que fueron luego retirados esos árboles sin diálogo con quienes les instalaron, ¿no? Con quienes se habían solidarizado con los 3 estudiantes de cine y con las víctimas del 5 de junio. Se retiran esos árboles y se colocan en su lugar unos macetones por parte de la autoridad municipal. Ahí primero, o sea, cómo hay una intervención del gobierno para modificar estos memoriales similares a los que tú nos cuentas. Y el último caso, bueno, el del antimonumento, 5 de junio, justo para recordar este hecho del 5 de junio de 2020, que se instala en el centro de Guadalajara, y en la misma noche la autoridad lo retira. Era pues una escultura que recordaba, tenía un 5 y una J, el 5 de junio, lo retira la autoridad, y aunque ha habido juicios que han ganado, ha habido ya resoluciones judiciales que reconocen a las víctimas su derecho a la memoria, y le exigen al gobierno, en este caso de Guadalajara, que reinstale ese antimonumento. Bueno, hasta el momento la autoridad ha continuado litigando y se ha negado a volverlo a instalar. Todo esto para decirte, Ari, tú decías que era muy importante como pues no se politice este espacio público y se le permita a las familias. ¿Qué opinión nos podrías dar sobre este tipo de acciones de gobiernos, en este caso acá en Jalisco, que no permiten a las familias ahora sí que expresarse y usar el espacio público a su favor? ¿Y qué otras experiencias tú conoces, ya sea en otros lugares de México o el mundo, en donde efectivamente pues no se da este derecho? Oigan, ¿puedo sumar ahí una pregunta? Ángel, sí, sumaría una pregunta también, Aline, a lo que dice Pepe, y es un poco si hay un vacío legal, porque hace rato hablabas incluso de la, no sé si prohibición de estos espacios, pero esto pues no está ni permitido ni prohibido, y si quizás hay experiencias en otras partes donde ya se ha pues bajado a nivel de ley o de reglamento, algo así, para que las personas no sean, para que no se retiren estos memoriales. Sí, gracias. Bueno, en general creo que lo que contaste, Pepe, es una experiencia que sí existe en varios lugares en México y también al nivel internacional, ¿no? Creo que allá lo que se puede decir es que, los gobiernos en varios lugares tienen un historial de instrumentalizar la memoria y los memoriales como herramientas para acumular capital, como herramientas para justo como acumular capital político en lugar de apoyar procesos de reparación. Y estos incentivos suelen aumentar los costos políticos y económicos de la construcción de espacios de memoria, lo que dificulta al acceso a la derecho a la memoria y debilita lazos de solidaridad entre las personas afectadas por las violencias, ¿no? Y la población en general. Y además invisibiliza y estigmatiza también aún más a las víctimas. Y allá, justo como concretamente destruir espacios de memoria, que también, por ejemplo, en Ensenada ya pasó 3 veces que atacaron desde el gobierno un árbol de la esperanza, de una manera, revictimiza mucho a las personas, a los colectivos que trabajaron en estos espacios de memoria, y también obviamente como crea precedentes en estos espacios para que podría volver a pasar. Lo que justo allá
busco el bosque de la esperanza es aumentar el costo político de los gobiernos para hacer esto. Porque se juntan las luchas de diferentes espacios, se juntan los árboles de cahuila, de otros lugares, en cualquier lugar de México, se podrían juntarse a través de esta plataforma, y lo que pasa es que si se ataca un árbol, se ataca todo el bosque. Entonces, como visibilizar mucho al nivel nacional lo que está pasando en sitios que a veces son invisibilizados, ¿no? Como hay lugares en donde no se nota lo que está pasando, y también no hay las herramientas para visibilizar al nivel nacional y internacional lo que está pasando. Entonces, justo allá se busca juntar las luchas, visibilizar estos ataques, y así tratar de aumentar el costo de atacar, y también de no dejar a las personas poner estos espacios en primer lugar, que es una práctica que sí, lamentablemente, ya existió en varios lugares, que no se dejan a los colectivos de colgar los listones y instalar un árbol, o les dejan, pero en un lugar muy afuera de la ciudad y no a un lugar visible. Entonces, también allá, tocando tu pregunta, Ángel, creo que sí es muy importante trabajar en este caso, en la presidencia, en sí dejar a las colectivas hacer esto, porque no hay una ley que gobierna allá, como que no se puede, están trabajando en una ley de memoria, pero allá como no hay una ley que define que no se puede dejar, y sí, en general sí se tiene que dejar a las familias colgar esos listones. Y sí, entonces como allá, creo que enlazar estas luchas también al nivel internacional tiene un papel muy grande. Es algo que también estamos tratando de hacer con el proyecto, es enlazar las luchas de México con con Suiza, por ejemplo, allá con todas las organizaciones internacionales de derechos humanos en Ginebra, enlazar estas luchas un poquito para visibilizar a nivel internacional también. Oye, Aline, también un poco abordando este tema ya de la internacionalización. El próximo 30 de agosto entiendo que es el Día Internacional de las Personas de los Desaparecidos, de las personas desaparecidas. Y nuestro estado, como ya también por ahí comentaba Pepe, pues es el Jalisco, ¿no? Es uno de los estados, o el estado con más personas desaparecidas. Hasta el momento, en la cifra oficial, son 14,956 personas que permanecen sin ser localizadas. Quisiera preguntarte cuál es el comentario que tienes quizás para en este momento y con este proyecto que tienen en puerta, de que se acerca el 30 de agosto, y también si las personas que forman parte de colectivos en otras partes del país que quizás todavía no son visitados por ustedes, pueden ponerse en contacto de alguna manera para también hacerles llegar pues sus historias, o a ver cómo se puede colaborar, ¿no? Uh-huh. Sí, justo lo que estuvimos trabajando también ahorita con los colectivos es que sí, ya tratando de, formar el parte como un paso para iniciar el 30 de agosto justo en visibilizar todas estas iniciativas que ya hicieron con los colectivos que ya trabajamos. Entonces, el 30 de agosto, de hecho, las familias de los 3 diferentes estados van a colgar los listones. Y así se inicia el Bosque de la Esperanza, justo este día. Y lo que sí es un mensaje importante de parte de nosotros del Bosque de la Esperanza es que sí queremos invitar a todas las personas individuales, familias y colectivos para que se junten a este bosque. Tenemos, como todavía estamos en esta fase de investigación y terminación del prototipo final con Data Cívica, vamos a tener la plataforma lista en fines de este año, y allá en el inicio del próximo año ya se podrían juntar todos los otros colectivos, todas las otras familias y individuales personas que quieren juntarse. Era muy importante para nosotros de no solo abrir el espacio a colectivos, porque sabemos que hay estados en cual no es, es una práctica muy seguida en todos los estados, pero sí hay lugares en cual son
son personas individuales que no se pueden juntar, no tienen el acceso a juntarse en un colectivo. Entonces es muy importante para tener estos espacios para esas personas también. Tenemos una lista de espera en la plataforma virtual en cual se pueden inscribir las personas ya para juntarse después al proyecto. Y sí, ya otra vez mencionar que son muy bienvenidos y justo la idea del bosque es que entre más personas, entre más colectivos que se juntan, así más poderoso va a ser el bosque en justo visibilizar lo que está pasando y así aumentando el costo político de no dejar a los colectivos y las personas para crear esos espacios de memoria. ¿Nos recuerdas dónde podría alguna persona interesada pues acercarse al proyecto, sumarse ya sea como un colectivo o de forma individual? Ahorita también te voy a pasar el enlace, pero es justo en bosquelalesperanza.org. Entonces allá ya está una lista de espera y también en las redes sociales, el Bosque de la Esperanza México, en Twitter, Instagram y Facebook. Que ya tenemos una página, allá también se puede juntar. También estamos programando todo el parte del parte virtual del proyecto. Para ello estamos programando un chatbot. La idea es que todas las familias pueden subir sus fotos, los vídeos, todo lo que sea para crear su espacio individual en este parte virtual, sea a través de un chatbot en WhatsApp. Porque era una de las cosas más importantes que juntamos después de la primera fase de investigación, que justo muchas personas no tienen datos o al acceso para poder subir cosas en Internet sin tener datos. Entonces, como allá WhatsApp es una manera muy fácil para una plataforma que ya conocen la gente y también para juntar y poder subir cosas para este espacio virtual. Entonces, allá en el chatbot también vamos a estar teniendo esta lista de espera para que se junten personas directamente. Todo esto va a ser publicado en nuestra página de web y las redes sociales. Muy bien. Aline, un poco quisiera yo tocar el tema de, hay algunos casos en particular en donde las familias, los seres queridos deciden como que darle la vuelta a la página, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos chicos de cine, Marco, Daniel y Salomón, que fueron desaparecidos acá en Tonalá, en el área metropolitana de Guadalajara. Bueno, recordar, hubo autoridades que dieron una versión que después se supo no tenía realmente un sustento científico, pero dieron la versión de que pues ya habían sido asesinados estos 3 jóvenes y sus cuerpos habían sido disueltos. Hubo una familia en particular de uno de estos jóvenes, Salomón, que su familia está en Sinaloa, que, digamos, sin tener los restos de su hijo, ni todas las pruebas, ni justicia hacia las personas responsables y que ordenaron la desaparición de estos jóvenes, que decidieron pues ya despedirlo, ¿no? Hacer una ceremonia religiosa, cerrar ese capítulo y seguir adelante. Y muchas familias así lo deciden. Pero, digamos, eso en lo individual, que es muy respetable la decisión de cada ser, digamos, ser cercano a una persona desaparecida, en los procesos sociales para buscar, pues, una paz, una reconciliación en torno a un conflicto violento, una situación de violencia como la que vivimos en México, porque es importante mantener en la memoria, digamos, socialmente, más allá de lo que cada persona decida enfrentar con lo que implica un duelo o un duelo suspendido en el caso de una persona desaparecida, porque en estos procesos sociales para alcanzar una reconciliación y que involucra a todas las personas, no solo a las víctimas directas e indirectas de un delito, es importante la memoria, es importante no olvidar a quienes fueron desaparecidos, a quienes fueron personas que fueron torturadas, que fueron pues de alguna manera víctimas de este conflicto. Sí, justo ya, bueno, creo que como ya he dicho, en general se dice que la memoria es un quinto pilar de una justicia transicional, ¿no? Entonces, como tienes el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y allá se junta la memoria.
Pero yo, de hecho, lo que creo es que la memoria es parte de todos estos pilares, es una parte muy integral. Y obviamente, por razones institucionales, por razones de contextos de conflictos, a veces las familias no tienen el derecho a tener todas estas partes de los pilares de una justicia transicional, o no quieren por razones de protección. Digo, como justo el derecho a la verdad a veces se tiene que intercambiar por el derecho a la búsqueda, por ejemplo. Muchas familias tienen, para poder encontrar a alguien, tienen que negociar que no quieren o no quieren saber qué pasó, qué es el contexto. Entonces, como es un trade-off, es un intercambio de hecho, pilares de la justicia transicional, ¿no? Pero allá es muy importante justo que la memoria sea parte de todos estos pilares, porque como tú dices, ¿no? Triggera allá justo que las personas no afectadas, las personas también en el presente que no son afectadas, como hablamos mucho de memoria en el pasado, pero es tan importante también en el presente, porque siempre hay personas que no se tocan, hay personas que no entienden lo que está pasando o lo que viven otras personas. Entonces, justo triggerar las oportunidades, las posibilidades para estas personas de aprender de estas graves violaciones de derechos humanos para después preservar una memoria histórica desde cual pueden aprender las personas y las generaciones también después. Entonces es una parte muy integral de no repetición, de hecho. Y como tú dices, creo que allá la justicia transicional no solo es un mecanismo para llegar a un paz, pero también preventa conflictos de nuevos, y también puede ser parte en contextos de conflictos. Entonces no es solo una etapa antes o durante o después, pero es parte de todas las etapas, de hecho, de la construcción de paz y del mantenimiento de paz a largo plazo. Yo un poco, Aline, para cerrar mi participación con estas preguntas que te hemos venido haciendo, quisiera saber, veía por ahí en un documento que nos compartías que tendrán 104 espacios de memoria. Me imagino que esos serían 104 árboles de la esperanza. Quisiera saber un poquito más de esa cifra, y ojalá que también pues que sean muchos más, ¿no? Los que vengan. Y también hemos estado escuchándote en este episodio. Sabemos que eres extranjera, ¿no? Bueno, creo que eres nacida, si no me equivoco, allá en Suiza. ¿Cómo es también para una persona como tú involucrarse con una lucha tan, pues no sé, tan de este grado de violencia, de este grado de importancia para un país como México? ¿Cómo ha sido en lo personal para ti este proceso, y cómo quizás podrías invitar también a otras personas que como tú están fuera del contexto de México a que se interesen o a que de alguna manera se puedan sumar, ya sea a través de la lectura de este tipo de espacios como el Bosque de la Esperanza o de algún otro tipo de acción? Sí, primero hablando sobre los números, allá, bueno, 104 es un número muy concreto. De hecho, son 101 ahorita. Es que queríamos manifestarlo muy concretamente, pero la idea de este número surgió un poquito en toda esta fase de investigación que estamos haciendo en el bosque, ¿no? Entonces, sabíamos al inicio que justo en esta parte de investigación, en la co-creación de este prototipo, no tenemos espacios para tantas personas. Queríamos limitarlo para tener de verdad como la oportunidad para juntarse con las familias en espacios privados, como con mucha confianza, poder escuchar a todas las opiniones. Entonces, para cada taller que hicimos 3 diferentes talleres, uno en Baja California con los integrantes de diferentes colectivos, uno en Guanajuato, en Irapuato, y después en Puerto de Veracruz. Y allá, como cada taller teníamos, bueno, alrededor de 30 personas, un poquito más, un poquito menos, pero así sumando al número de 100 personas. Con la idea que si podemos atender a estas personas en estos espacios más privados, también poder atender a más personas después. Pero era importante para así tener estos espacios más pequeñas, para así poder de verdad como trabajar bien, colaborar bien, escuchar bien todas las ideas que surgieron. Y después, obviamente, sí, es un número de esta parte de
de la fase de investigación. Este número, ahorita como que estamos acabando con el segundo fase del proyecto y la tercera fase ya justo sería inventar a muchos más colectivos, muchas más personas. Ya no hay un cupo de espacios, entonces allá sería ilimitado y queremos que muchas personas se juntarían. Pero eso, entonces este número surgió más de esta parte de investigación para estas primeras fases del proyecto. Después, como dijiste, sí, soy de Suiza. Yo de hecho, sí, inicié a estudiar en México durante un intercambio en 2017. Hice un intercambio académico en una universidad de México. Y así inicié a trabajar en temas de violencia, de crimen organizado y después desapariciones de hecho durante los últimos años. Y justo este inicio de año me mudé a México otra vez. Creo que trabajar como extranjera en estos contextos, para mí siempre es importante ser consciente de mi posición. No quiero nunca voy a saber y entender las luchas desde una perspectiva que otras personas pueden, y ser consciente de esto para mí siempre es muy importante. Igual que para Maivia, que también es de Suiza, y allá es muy importante tener este intercambio también con Sergio allá, que cubrimos partes diferentes dentro del proyecto, y sabemos que no queremos tomar otras partes y no podemos a veces tampoco. Pero lo que sí es un enfoque de Maivia y yo, que somos co-directoras de Visibility, the Visibility for Transformation Lab, VIFT en corto. Allá es justo juntando estas luchas en México y visibilizarles también a un nivel internacional. Y así creo que es algo que, también tocando tu pregunta, cómo se pueden juntar y sumarse personas que no saben tanto del contexto, que no entienden tanto el contexto, es justo como también visibilizar estos problemas, esta crisis forense, crisis humanitaria que vivimos en México al nivel internacional, para que la gente entiende, porque de verdad no entiende. Y es una cosa muy, muy importante allá visibilizar, y a través de la rehumanización de las víctimas, crear empatía con audiencias que son tan lejos de estas experiencias. Muy bien, pues creo que ya con esto vamos cerrando. Ángel, no sé si tú quisieras preguntarle algo más a Aline. No, nada, solo agradecerte muchísimo, y también yo creo que las luchas y este tipo de procesos pues se alimentan mucho de las perspectivas de gente como tú, que vienen de otras partes del mundo, que tienen también como que pueden mirar a lo que se ha hecho en otros lugares y que pueden venir a apoyar. Entonces también como agradecer esos procesos. Por ahí entonces nada más recordarles que queda abierta la posibilidad y la invitación a que entren a bosquedelesperanza.org, donde pueden también ver las redes sociales de esta iniciativa y sumar, pues bueno, se pueden apuntar en esta lista de espera que ya nos platicabas tú, Aline. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe y Ángel, por tenerme hoy. Mucho gusto y gracias por el tiempo. Le estaremos dando seguimiento al proyecto. Bueno, ojalá que así como ya hay gente de lugares cercanos a Jalisco como Guanajuato, pues también colectivos, que hay bastantes, y bueno, es el estado con más personas, por lo menos oficialmente reconocidas, Jalisco, más personas desaparecidas. Pues bueno, sería importante, ¿no? También sumarse a estos temas de memoria y que se internalice en la sociedad jalisciense la importancia de, pues además de abrazar a las familias, pues también exigir a las autoridades que se permita, ¿no? Crear desde la gente, no algo impuesto, ¿no? En donde diga el gobierno que deben ir las cosas o no, sino desde lo que dicen las propias personas involucradas, las propias víctimas familiares, pues que se hagan, ¿no? Este tipo de memoriales. Entonces, pues buenísimo, y muchas gracias por contarnos tu experiencia y tu participación, Ali. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy bonito día. Gracias. Igualmente, gracias Aline, gracias Pepe, y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta el próximo episodio. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.